la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor en este día viernes. Ya viernes 15 de diciembre, ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica aquí en Radio Fe 1460 AM para la gloria del Señor. Amén, estamos contentos de estar junto a ustedes, mis amados, en este día. Y tenemos la expectativa de poder meditar, hermano, con amor, con anhelo, con pasión en la palabra del Señor. Amén. Así que Dios bendiga enormemente sus vidas, mis amados en Cristo. Y quien les saluda es su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Y le enviamos un cariñoso saludo a nuestro amado pastor Waldo Ollarse Olave de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Ya un abrazo con mucho amor para nuestro pastor y esperamos tener 55 minutos de bendición espiritual. Amén. Y junto a mí la hermanita Francesca. Amén. Buenos días, les bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y solamente por misericordia del Señor. Estamos contentos porque Él es nuestro Dios. Amén. A pesar de lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Así que nos alegramos mucho, como dice la Escritura. Este es el día que ha preparado Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que nos gozamos y nos alegramos porque Dios está con nosotros. Amén. Es una tremenda bendición el poder tener esa convicción, hermano. Porque no todos tienen esa convicción. Ya hay mucha gente que adopta una creencia, adopta, hermano, una doctrina, adopta, hermano, un punto de vista, pero no necesariamente sienten la convicción de que Dios está con ellos, ¿ya? Y algo central en la fe evangélica, la fe cristiana, es que Dios no es que está cerca de nosotros, ¿ya? Sino que Dios es con nosotros y Dios está dentro de nosotros, ¿ya? Y eso, hermano, realmente marca una tremenda diferencia con las religiones, con las sectas, con los movimientos, hermano. ¿Por qué? Porque las otras religiones hablan de un supuesto Dios que no conocen. En cambio, nosotros, los cristianos, hablamos de aquel Dios que está con nosotros y de aquel Dios que está en nosotros. Oye, qué tremendo, hermano. Ya, yo quiero que eso usted lo apunte, hermano, porque eso no lo puede decir un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un solo Jesús, un cristadelfiano, menos un católico romano, hermano, o un tipo, digamos, del Islam. No pueden decir eso, ¿ya? Porque nosotros tenemos a Jesucristo y uno de los nombres de Jesucristo es Emanuel, ya, Emanuel. Y Emanuel, ¿qué significa? No Dios cerca de nosotros, sino que significa Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios habitando dentro de nosotros. Oiga, qué maravilla, hermano.
¿ya? Así que, hermano, nosotros no deberíamos por ningún motivo el sentirnos solos, el sentirnos abandonados. Y la fe cristiana no es solo teología, ya que es una maravilla estudiar teología, hermano, pero considere usted que alguien, por ejemplo, puede estudiar teología, puede ir al seminario teológico, puede ir a la universidad, hermano, y resulta que esa persona tal vez nunca ha sentido que Dios está con él, nunca ha sentido a Dios dentro de él por medio del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Por ejemplo, le puedo mencionar un gran ejemplo ya de un teólogo, hermano, alemán que vivió por allí, hermano, por el siglo XIX, y él se llamó Friedrich Schleiermacher, ya, Friedrich Schleiermacher. ¿Y quién fue, hermano, este varón? Este varón, hermano, fue un teólogo, fue un exegeta, fue un conocedor de griego, de hebreo, hermano, conocía profundamente la parte teológica, pero este hombre, hermano, hizo hasta clases en universidades. Y resulta, hermano, que llegó un momento, hermano, en que abiertamente le dijo a sus alumnos, les dijo: yo no sé si Dios existe, yo no sé si es verdad, yo solamente enseño teología y cada cual tiene que ver lo que cree. ¡Qué tremendo, hermano! Que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estudiar teología es algo malo, no, es una maravilla. Pero que alguien, hermano, por ejemplo, conozca de teología, no significa que esa persona, digamos, que conoce a Dios. ¿Se está escuchando de fondo, mi hermano Steven? ¿Se está escuchando de fondo? Ahí sí. Entonces, eso no significa que alguien, porque estudie teología, no significa que esa persona conoce a Dios, no significa que esa persona, digamos, que siente que Dios está con él, no significa que esa persona va caminando por la calle y sabe que Dios está ahí al lado de él, y no significa que esa persona dice: Dios está morando en mí. ¿Por qué? Porque la teología, hermano, se estudia, hermano, ¿cómo le explico? Se estudia como una carrera profesional, ¿ya? Hay gente que estudia, por ejemplo, filosofía, hay gente que estudia, por ejemplo, historia, otros que estudian medicina, otros que estudian ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que estudia, hermano, teología, ¿ya? Y aunque tal vez esa persona no sepa nada del verdadero Dios en cuanto a lo empírico, y tal vez hasta lee la Biblia sin creer que la Biblia sea la palabra de Dios. Oye, es algo realmente impresionante. Ya, entonces, hermano, la fe cristiana te muestra algo superior. ¿Qué te muestra? Te muestra que Dios no solo existe, sino que ese Dios que existe, hermano, ese Dios que existe, primero está contigo, y segundo, está dentro de ti por medio del Espíritu Santo, si usted le recibe. Amén. Eso no lo puede decir ninguna persona, hermano, que no tenga a Cristo. Friedrich Schleiermacher, hermano, comenzó a decir, por ejemplo, que el libro de Génesis había sido escrito no por Moisés, sino que por muchos autores, y así él comenzó a atacar la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? Así también tenemos el caso, por ejemplo, de Paul Tillich. Paul Tillich fue uno de los padres de la teología neoliberal, así se llamó, hermano, y que, digamos, que se radicó en los Estados Unidos, que hizo clase en el seminario de la Unión, creo que eso estaba ya en Nueva York. Y, hermano, el tipo no creía, por ejemplo, que Cristo era el Salvador. Y era un teólogo, era un exegeta. ¿Qué quiero decir? Que mala la teología, no vuelvo a repetir. Estoy diciendo que la teología no garantiza conversión. La teología no garantiza, hermano, que la persona que esté estudiando teología sea un cristiano. La teología, que alguien esté estudiando teología, no garantiza que esa persona conozca a Dios. ¡Qué tremendo! Ahora, si el hermano conoce a Dios, lee la Biblia, ora, predica, y primeramente tiene a Cristo en su corazón, se dirige por el Espíritu Santo y aparte estudia teología, oye, una maravilla, porque va a ser un tremendo instrumento de Dios que va a poder alcanzar a más personas. Entonces,
Tenemos el caso de Friedrich Schleiermacher, tenemos el caso, hermano, por ejemplo, tenemos el caso de Paul Tillich, tenemos el caso de otro teólogo alemán, que estoy tratando de recordarme el nombre. Friedrich Schleiermacher fue, hermano, uno de los impulsores de lo que se llamó la teología liberal. Paul Tillich fue uno de los impulsores, hermano. Todos estos son teólogos que no conocieron realmente a Dios. Ya estoy hablando de eso. Tenemos el caso, hermano, de Paul Tillich, que fue el formador de la teología, hermano, de la teología, justo me escriben ahora, de la teología, hermano, neoliberal, y también tenemos otro teólogo, hermano. Estoy hablando de que la teología no garantiza conversión, ¿ya? Estoy hablando, hermano, de que, por ejemplo, de que han habido personas que han estudiado teología y que no conocen a Dios. Tenemos el caso, hermano, también de otro teólogo que se llamó, hermano, estoy tratando de acordarme el nombre, Rudolf Bultmann, ¿ya? Rudolf Bultmann. Y Rudolf Bultmann, hermano, fue el gestador de otra teología, hermano, que fue una teología que, por ejemplo, sostuvo una cuestión diabólica que interpretó y decía de que el Nuevo Testamento estaba lleno de mitos, ya Rudolf Bultmann. Y Rudolf Bultmann también fue uno de los gestores, hermanos, de la teología, hermano, neoliberal. Gente, hermano, que no creía que Cristo era el Redentor, que no creía que Cristo era Dios encarnado, y enseñaban en las universidades, tanto en Alemania como en los Estados Unidos. Entonces, hermano, si alguien dice que estudia teología, no significa que esa persona sea cristiana. Puede ser cristiana, ya puede ser cristiana, pero lo que va a determinar su conversión no es que sepa teología, sino que tenga Cristo, ya. O sea, el cristianismo por esencia nos enseña de que Cristo, hermano, de que Cristo está con nosotros. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Emmanuel. Dios con nosotros, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén, qué hermoso. Yo pensaba en esta creencia del deísmo. Claro. Deísmo, que se cree de que el Señor, claro, hizo la tierra, hizo todo, pero después como que se fue, dejó la creación. Entonces, no, nosotros como cristianos debemos creer, claro, el Señor nos creó, hizo todo, nos creó a nosotros, pero vive en nosotros. Claro. Ya, porque aunque, no sé, usted puede decirme, no, pero es que yo no soy deísta, ya, yo no soy deísta, pero muchas veces en nuestra conducta somos deístas, porque claro, no creemos que Dios que Dios no está en nosotros, sino que vive lejano a nosotros. Claro, entonces el deísmo, para que le expliquemos a los hermanos que no saben, el deísmo sostiene la creencia de que existe un Dios, ya, un Dios, pero que ese Dios, luego que creó el universo, se fue de este universo y se fue tal vez a hacer otro universo, pero ese Dios no tiene nada que ver con su creación, ¿ya? Eso sostiene el deísmo. Amén. Díganos. Entonces uno piensa muchas veces en lo cotidiano, uno de repente vive así. Claro. Vive así, de que Dios está lejos de nosotros, que Dios no nos habla, que Dios no nos escucha, que Dios no está ahí con nosotros, ¿ya? Entonces muchas veces vivimos esa vida, pero no, Dios quiere que nosotros entendamos, ya, que Él nos escucha, que Él está con nosotros, que Él está pendiente de nosotros, como dice un salmo, dice que Él piensa en nosotros. Entonces, si Él piensa en nosotros, Él siempre va a estar preocupado de nosotros. Así que es impresionante vivir el cristianismo, porque es vivo, ya no es solamente conocimiento, es vivo, es algo, claro, es algo que uno vive cotidianamente. Claro, mire, por ejemplo, hermano, nosotros en nuestra casa, yo creo, hermano, que tendremos en nuestra casa estimativamente sobre unos 1000 libros, ya contando de teología, filosofía, historia, hermano, ciencia, comentarios bíblicos, traducciones de la Biblia, hermano, en diferentes años, diferentes idiomas, hermano, pero nada sustituye la relación con Dios. Amén. Y la relación con Dios está sustentada ¿en qué? En la palabra, primeramente, la oración, el ayuno, el congregarse, las prácticas cristianas, ¿me entiende? O sea, que alguien tenga una biblioteca, hermano, no lo constituye primero no lo constituye un maestro de la Biblia, no, porque a lo mejor Dios no lo llamó a ser maestro de la palabra, ¿se da cuenta? Entonces,
Hermano, qué importante que nosotros como cristianos entendamos, hermano, de que Dios, hermano, no solamente existe, como planteaba la Meta Francesca acerca del deísmo. El deísta sostiene que Dios existe. El teísta sostiene este es otro tipo de género de persona. Está el deísta, que dice que Dios existe, que creó el universo y que luego lo abandonó. Ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Thomas Jefferson, uno de los presidentes de los Estados Unidos, de los primeros presidentes. Él fue deísta. Creía que Dios existía, pero que no tenía ninguna relación con la humanidad. Tenemos el caso de los teístas, otro tipo de gente, que cree que Dios existe, pero dicen que no conocen a ese Dios. ¿Se da cuenta? Está el agnóstico, que dice: no sé si Dios existe, no puedo negar ni afirmar su existencia. Y tenemos a la Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, que era agnóstica. Tenemos, hermano, el caso de los ateos, que dicen abiertamente: Dios no existe. Y está el caso de los cristianos, que es muy diferente. Nosotros no somos solamente teístas, que creemos que Dios existe. Nosotros creemos que Dios existe. Nosotros le hablamos a una muchacha ¿qué edad tenía esa niña con la que estuvimos conversando el otro día? Pero unos 16 años, más o menos, unos 16 años, y la niña se sentó así como bien, como que era una gran intelectual. Entonces dijo, no, que ella no creía en Dios, que ella no creía en esas cosas, que ella en realidad creía en la ciencia. Y yo le dije, oye, entonces tú tenías un coeficiente intelectual mayor que Isaac Newton, que Blaise Pascal, que Michel Faraday, que Louis Pasteur, y que todos los grandes intelectuales de la historia, que todos creyeron en Dios y que particularmente creyeron en el Dios de la Biblia. Entonces ahí la niña quedó como un poco impactada y me dijo, no, pero es que lo que pasa es que tampoco es por intelecto, ¿ya? Y entonces, ¿por qué? No, es que lo que pasa es que ellos tenían una necesidad y trataron de cubrir esa necesidad y se inventaron a Dios. Y yo le dije, porque ahí tú estás planteando un argumento subjetivo. Recién me dijiste que tú te sujetabas a la ciencia y ahora tú me estás dando una postura, un argumento sensitivo en lo que tú crees que ellos sienten. Entonces, bueno, ¿qué crees? ¿Crees en la ciencia o crees en la parte emocional sensitiva? Y esta niña me dice, dijo, ¿sabe qué? De verdad que nunca lo había pensado, me dijo. Entonces yo le digo, mire, nosotros no solo creemos que Dios existe, sino que nosotros conocemos a ese Dios que existe. Yo no solo digo que existe un Dios, yo digo existe Dios y lo conozco. Y no solamente lo conozco, ese Dios está conmigo y por medio del Espíritu Santo, ese Dios habita dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, hermano, tremendo. Así que al comenzar este programa Real Doctrina Apostólica, les quiero animar, hermano, a que nosotros tengamos la convicción, como hablamos en un comienzo, de que Dios está con nosotros, ¿ya? Que no solamente usted cree en Dios, sino que Dios está con usted. Amén. Ya que Dios está donde usted ande y sobre todo que Dios está dentro de usted por medio de la persona del Espíritu Santo. Y hablamos, hermano, de que habían varios teólogos, y uno de ellos era Friedrich Schleiermacher, que no creía en el Dios de la Biblia porque se forjó su propio Dios, no creía, hermano, en la redención de Cristo, no creía en la teología cristiana, etcétera, y él fue el fundador de la teología liberal. Mencionamos también que, por ejemplo, Paul Tillich y Rudolf Bultmann también son teólogos que no creían tampoco que la doctrina cristiana era verdad. Tremendo. ¿Ya? Y hablamos, hermano, también de que otros eruditos como Julian Wellhausen, literalmente, hermano, negó, hermano, la Biblia, negó, hermano, la doctrina cristiana y dijo que en realidad la Biblia no era inspirada por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. David Strauss, Bruno Bauer y, bueno, otro apellido, hermano, es súper difícil de pronunciar. Erudito, hermano, que nunca conocieron a Dios. Qué tremendo, hermano Richard. No tengo que estudiar porque si no voy a terminar como ellos. No, hermano, porque Pablo era más erudito que todos ellos. Amén. Ya tenemos el caso de Lucas, que fue un médico, que fue un historiador, que fue un periodista, que fue un misionero, que fue un predicador, que fue un polímata. Ya, anota usted esa palabra, polímata, y luego la busca ahí en su casa, polímata. ¿Qué es un polímata? Este hermano me está hablando de polímata. Ahí búsquelo. Un polímata es un especialista en diferentes áreas. Ya, entonces, hermano, qué importante que si alguien quiere prepararse, que se prepare, hermano, pero para la gloria del Señor.
Amén, gloria al Señor. Bueno, que el Señor nos ayude a tener esa comunión. Amén. Esa comunión con el Señor y nunca olvidar esto, ya, porque es algo muy relevante para nosotros como cristianos de saber de que Dios está con nosotros. Qué lindo. Y vive en nosotros, porque dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si Dios vive en nosotros, debemos sentirnos bendecidos, ya, porque Dios está con nosotros. Porque no es lo que tienen las otras religiones que viven lejos de Dios, porque ellos no tienen al Dios verdadero. Entonces yo me recordaba de cuando vimos una vez una serie de brasileña ya de Moisés. Yo me recuerdo que en una de las partes decían, por ejemplo, estaban los egipcios y estaban los israelitas, los judíos, y ellos decían, ¿cómo ustedes creen en un Dios que no ven, en un Dios invisible? Claro, los egipcios. Los egipcios decían eso. De hecho, ellos hablaban del Dios de Israel como el invisible. Claro. Porque ellos siempre relacionaron Dios con una figura. Claro. Entonces, y tenía miles de figuras. La fe, para ellos, ¿qué era la fe? Claro, entonces es impresionante para ellos y sobre todo en esos tiempos que habían tantos ídolos habido y por haber, figuras de diferentes formas. Entonces para ellos era algo incomprensible, pero nosotros como cristianos, nosotros sabemos que es así. Nosotros quizás no vemos a Dios, pero lo creemos con todo nuestro corazón que Dios está con nosotros. Oiga, qué maravilla, hermano. Realmente, mire, nosotros íbamos a compartir otra temática más rápido, hermano, pero el tiempo se nos ha ido. No sé cuánto tendremos ya. Ya nos quedan 35 minutos. Oiga, qué tremendo. Ya, así que, hermano, estamos compartiendo esta interesante temática, hermano, de que tenemos que tener la convicción que Dios está con nosotros. Ya, ¿cuánta gente, hermano, que parte el día a día dudando si que Dios está con ellos? No, hermano. Nosotros tenemos que ser de fe. Ya, Dios está conmigo, voy a ir a hacer este trámite, Dios va a ir conmigo, voy a ir a estudiar, Dios va conmigo, voy a hacer un emprendimiento, Dios va conmigo. Amén. Oye, esa seguridad, yo no sé cuántos pueden decir amén y decir amén, hermano. Quiero ir con esa seguridad, quiero ir con esa convicción, quiero tener ese entendimiento, hermano. Mire, déjeme contarle, hermano, un testimonio. Ya, a ver, y mientras la meta pancheca nos busca el texto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y me acuerdo, hermano, del testimonio de un varón, hermano, allá en los Estados Unidos, que estaba pasando, hermano, pero unas dificultades tremendas en lo económico. Tremendo, hermano, unas deudas pero terribles, unas deudas impresionantes. Y resulta que se fue a la playa, hermano, a caminar por la playa. Y de repente, hermano, resulta que en la playa le clama a Dios, porque era cristiano, porque era hijo de Dios, porque le creía a Dios, porque confiaba en Dios, y le clama y le dice a Dios: Señor, estoy arruinado, Señor, mi economía está hecho pedazos, no tengo nada, no sé cómo salir de este hoyo financiero, no sé cómo salir de esta ruina. Hago negocio por aquí, me va mal, hago negocio por acá, me va mal, y así me voy hundiendo, pero yo sé que usted está conmigo. Oh, qué tremendo, hermano. Oye, no sé si alguien puede decir gloria a Dios, aleluya, amén. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Mire, es fácil decir Dios está conmigo cuando todo está bien, pero decir Dios está conmigo cuando la situación te quiere dar a entender, y más encima las personas te dicen Dios te dejó, y tener igual la convicción y decir Dios está conmigo, oye, qué maravilla, hermano, qué maravilla. Ahí hay una fe superior. Amén. Y resulta, hermano, que este varón le clama a Dios y le dice a Dios que lo ayude, que él quiere hacer un negocio, un emprendimiento, que Dios se lo dé. Y él ese día se comprometió a lo siguiente. Oye, ojo ahí con las promesas. Amén. Ojo con las promesas. Y ese día él se comprometió, mira, escucha, se comprometió a que si Dios lo sacaba de esa ruina económica, de la ganancia que Dios le diera,
el 40% él las iba a donar a las misiones. Ay, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y, oye, resulta que ese día él estaba allí, digamos que en la arena, y de repente encontró una conchita. Tomó la conchita, hermano, y la encontró tan linda y se la llevó. Se llevó la concha. Qué tremendo, hermano. Se llevó la concha, hermano, y resulta que se llevó la concha, y después por aquí y por allá, hermano, hace unos negocios, hermano, y Dios comienza a bendecirlo, porque comienza a hacer negocios con petróleo, con benzina, y hermano, funda, hermano, esta tremenda empresa, hermano, Shell. Usted ha andado por ahí por las calles Shell, S-H-E, creo que es L-L, Shell, ya, por ejemplo, de repente a uno le preguntan, ¿y dónde echaste benzina? Aquí en Chile decimos, en la Shell. En la Shell. Ya. Pero lo que nos habla, hermano, que esa empresa Dios se la dio a un cristiano que en un momento estaba arruinado. Vamos, Pentecostal, di amén, di gloria a Dios, di aleluya, di creo. Oye, el Dios que te prueba, el Dios que te puede bendecir. ¿Ya? El problema de la secta de la prosperidad es que hace que todo gire en torno al dinero. Amén. ¿Ya? En cambio, hermano, la fe cristiana reconoce lo que dice Pablo: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Ya? O sea, el cristiano aprende a depender de Dios tanto en la bendición como en la escasez. Y resulta, hermano, que de allí él funda, hermano, la Shell, y justamente ese día que se llevó esa conchita para su casa, esa concha, él, para conmemorar el milagro de Dios, puso, hermano, el símbolo de esa concha en la Shell. ¿Te das cuenta, no, hermano? Pero ese hombre tuvo la convicción de que Dios estaba con él también en la escasez. Cuando todos lo dejaron, cuando todos lo abandonaron, cuando nadie daba un peso por él, él tenía la convicción, no simplemente que Dios existía, sino que él sabía que Dios estaba con él. Gloria al Señor. Me acordaba de ese texto que dice que se sostuvo como viendo el invisible. ¿Ya? ¡Qué hermoso! Es tremendo porque uno piensa, ¿cómo uno se va a sostener? Ya uno busca algo físico para sostenerse, no algo invisible. Claro. ¿Ya? Uno diría, no, pero ¿cómo ya yo voy a creer que hay algo aquí y me voy a sostener en eso? No, uno busca algo siempre físico, pero no en las cosas de la fe, en las cosas de la obra del Señor. Uno debe sostenerse no viendo nada. Claro. O sea, claro. Es impresionante, ¿ya? Muchas veces cuesta, porque no estamos hablando aquí personas que tienen una fe así, pero más que todos, no, sino que tenemos fe en Dios, pero muchas veces también cuesta creer cuando uno ve todo cerrado. Claro. Ya cuando uno ve que uno mira por un lado está todo cerrado, uno mira por otro lado está cerrado, o sea, no ve por ningún lado ya que uno pueda solucionar el problema que uno tenga. Pero uno sigue, uno le pide al Señor, Señor, ayúdeme. Señor, como le dijo este padre al Señor, le dijo, Señor, creo, pero ayude mi incredulidad. Claro. Entonces, él tenía fe, pero quizás cuando fue pasando el tiempo, cuando vio que nada le resultaba con su hijo, él quizá empezó a perder un poquito de fe, pero él dijo, Señor, ayude mi incredulidad. Entonces, hermano, estamos hablando de que la fe cristiana no es solo conceptual. Amén. ¿Ya? No es que uno diga, yo creo que existe un Dios. No. Amén. Nosotros decimos, existe Dios, conozco a ese Dios. Amén. Y ese Dios está conmigo porque es Emmanuel. Amén. Y no solo eso, sino que ese Dios en la persona del Espíritu Santo vive dentro de mí y yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Qué Gloria tremendo, hermano. Qué tremendo. Amén. Ya, entonces, hermano, yo quiero que nosotros pensemos, que meditemos, hermano,
¿hasta qué punto realmente estamos viviendo correctamente el cristianismo? Estamos viviendo el cristianismo como esa fe genuina, real, empírica, que no es solo conceptual, porque de repente uno escucha que hay gente que es bien ortodoxa, ya hay gente que es ortodoxa, que te puede citar un texto, que te puede citar un versículo, hermano, pero en la práctica ellos no tienen la convicción de que Dios está con ellos, no solo en el culto, sino que se levanta, hermano, en la mañana, hace las cosas, se despierta, hace sus cosas y que Dios está allí, y hace sus trámites y sabe que Dios está allí, y de repente, hermano, cuando le pasa algún problema dice igual Dios está conmigo, y cuando viene la bendición dice igual Dios está conmigo. Ese es el cristianismo. Amén. Esa es la fe evangélica. Gloria a Dios. Esa es la fe genuinamente evangélica. Qué tremendo, hermano. Amén. No, lamentablemente, hermano, hoy vemos gente que solo tiene una fe conceptual. Y es por eso, hermano, que viene la prueba, la dificultad, la aflicción, y abandonan a Dios. ¿Por qué lo abandonan? Porque en realidad no han tenido esa experiencia real, genuina, categórica, que Dios está con ellos. No sé si tiene por ahí el texto bíblico, hermanita Francesca, que le pedimos, a ver si lo lee usted ahí. Amén. Romanos 8:31. Amén. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué hermoso! Nuevamente léalo, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué tremendo! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano, oye, independiente de lo que usted esté padeciendo, hermano, usted tiene que tener esta convicción, que si Dios es por nosotros, mira, ahí ya tiene un nuevo rema. Dios es con nosotros, Dios es en nosotros y Dios es por nosotros. Oye, qué tremendo, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo, hermano? Va a haber gente, hermano, que nos va a comenzar a vivir correctamente su cristianismo. Dios está con él. Entonces, no es solo que la persona va al culto, que va, hermano, a predicar a la calle, que todo es una maravilla, esencia, sino que también esa persona tiene que tener la convicción que Dios está con ellos. Donde ellos anden, donde ellos estén, hermano, Dios está con ellos. Y esa era la convicción, hermano, que tenía, por ejemplo, Moisés. Mire, veamos aquí Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 27, hermano. Dice la Reina Valera 1909, dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ya del faraón, porque se sostuvo, se tomó, se agarró, como viendo al invisible. ¡Ay, qué lindo! Y mire cómo traduce la Biblia de las Américas. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. Digamos, la Reina Valera dice se sostuvo, aquí traduce porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos que la fe cristiana es una fe genuina, una fe real, una fe, hermano, empírica, nos damos cuenta que cuando alguien vive de esa manera es porque esa persona realmente tiene una relación con Dios. Déjeme contarle un testimonio, hermano, acerca de William Carey. Ya, William Carey fue el padre de las misiones. Ya escríbalo usted por allí, William Carey. Y William Carey, hermano, que fue el padre de las misiones, hermano Richard, ¿qué siglo es ese? Siglo XVIII, ¿ya? Viajó, por lo que me recuerdo, de Gran Bretaña a la India, y resulta, hermano, que él era, y mire cómo es Dios, hermano, si Dios es tremendo, hermano. William Carey no, en un principio no había sido un erudito, no había sido, hermano, no sé, una persona millonaria de la élite, nada de eso. William Carey había sido un zapatero, hermano, que no tenía, hermano, relación con el abolengo, con la aristocracia allá en Gran Bretaña, pero el hombre amaba a Dios. ¿Y sabe qué es lo que hacía? Reparaba zapatos, hermano. Otro que fue zapatero fue el gran evangelista, hermano Moody. Y resulta, hermano, que el varón amaba la palabra y no tenía recursos para estudiar formalmente. Entonces, cualquier libro de
de comentario bíblico, hermano, o que tuviese relación con la Biblia. Él lo leía, lo estudiaba, hermano, con la dirección del Espíritu Santo. Finalmente, hermano, se fue a la India. Fue el impulsor de las misiones en el siglo XVIII allá en la India. Se puso a predicar, se puso a evangelizar, hermano. Y por años nadie se quería convertir. Ya años, hermano. Al cabo, hermano, de 2 o 3 años, hermano, recién tenía como un convertido. Y no es que el hombre era flojo, no es que no quería predicar, no, sino que la gente, hermano, no quería arrepentirse porque en la India hay un politeísmo total. ¿Y sabe qué? A William Carey le comienzan a pasar una y otra desgracia. Una desgracia, 2 desgracias, 3 desgracias, 4 desgracias, y desgracia, y desgracia. Y vamos con desgracia, y desgracia, y desgracia, y desgracia, y prueba. ¡Ah, qué terrible, hermano! Uno no sale de una y ¡Oh! Estáis pensando, ahora voy a salir y ¡pum! Caí en la otra, y estáis celebrando. ¡Oh! Estoy terminando una prueba, gloria a Dios, ¡pa! Y entráis en la otra. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Y en un principio, los de la India, no sé si tú te leíste el de William Carey o no, ese no, ya. Resulta, hermano, que le pasó una tras otra prueba y los hindúes, que eran las personas de la India, comenzaron a decir del misionero, mire, porque ellos eran politeístas, entonces ellos decían, mire, la divinidad de él lo abandonó. Los hindúes, porque ellos tenían... Oye, creo que en la India hay más de 3 millones de falsos dioses, hermano. Una cuestión terrible. Adoran a los ratones, adoran a la vaca, hermano. Adoran a cuánta cosa, hermano. Allá en la India. Qué terrible, hermano. Cuando la superstición toma una sociedad, tremendo, hermano, cómo se dan a la imaginación. Y resulta, hermano, que de repente a ellos le comenzó a llamar la atención, porque ellos decían, oye, según el pensamiento de ellos decían, oye, la divinidad de él lo abandonó y él sigue. ¿Pero cómo? Sigue. Y un día un hindú le dijo, quiero conocer a tu Dios. Entonces él le dijo, sí, pero ¿por qué? Le dijo, no, porque yo veo que mira, en un principio creíamos que tu divinidad te había abandonado porque te pasaban tantas cosas. Pero ahora me doy cuenta que esa divinidad, porque ese hindú no entendía que esa divinidad en realidad era el único Dios verdadero. Amén. Que existe en 3 personas. Que existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo, hermano. Y de repente este hindú le pregunta eso y le dice, pero nos damos cuenta que esa divinidad como que te sostiene. Y yo tengo tantas pruebas y a mí ninguno de estos dioses que tenemos aquí en la India, ni uno me sostiene, ni uno me ayuda. Tengo pruebas, tengo dificultades y a mí nunca me han ayudado. Y tú dices que el tuyo te ayuda. ¿Cómo eso? Oye, qué tremendo, hermano. Y de allí comienza, hermano, a haber una cosecha de alma. Lo que para William Carey era un fracaso, porque nadie se convertía. Oh, qué tremendo, hermano. No sé si hay alguien que diga amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay cosas que tú crees que van a ser un fracaso, pero no son un fracaso porque Dios está ahí contigo. Amén. Oye, y William Carey, hermano, siguió predicando, siguió traduciendo, siguió evangelizando. Y eso le llamó la atención a los hindúes. Y ahí comienzan a convertirse. ¿Por qué? Porque el hindú vio de que Dios sostenía a ese varón. Vio que William Carey no se puso a blasfemar en contra de Dios, sino que vio que William Carey siguió confiando en Dios. Amén. Y la gente se convirtió. ¿Qué quiero decirte? De que el cristianismo es eso. Es tener una relación con ese Dios que te salvó, con ese Dios que te perdonó. No es solo algo conceptual, es vivencia, es confiar que Dios está contigo. Gloria al Señor, hermoso el testimonio. Impresionante. Igual uno piensa de que, por ejemplo, yo antes muchas veces escuchaba a hermanas, ya sobre todo a las hermanas ancianas, que uno la escuchaba hablar y uno pensaba, o sea, uno como que se imaginaba y decía, hoy Dios está con ella al lado.
Porque Claro. ellas decían, no, si yo oro a Dios y Dios está conmigo. Acá, mira, está acá al lado mío. Tenían una fe tremenda. Claro. Decían, no, pero si yo veo, no, está muy difícil, pero no, el Señor está conmigo. Y una fe tremenda. Y uno cuando uno está recién empezando en la fe cristiana, uno dice, no, pero ¿cómo tan así? Uno empieza como incrédulo, ¿ya? Pero uno cuando está en los caminos del Señor, uno va aprendiendo y el Señor permite que cada uno de nosotros tenga alguna experiencia con Dios. Claro. Ya, alguna experiencia. Y también uno piensa, dice, chuta, si uno no pasa lucha, no pasa problemas, ¿cómo Dios también se va a glorificar? O sea, tienen que haber estas situaciones quizá imposibles para nosotros y muchas veces nosotros tratamos de solucionarlos ya de una u otra y otra, buscamos diferentes formas de poderlo solucionar, pero vemos que ya nosotros ya no podemos hacer nada. Entonces, y ahí nos tomamos muchas veces de Dios, cuando ya al final nos tomamos de Dios, pero no, uno debe tomarse de Dios desde el comienzo, uno debe decirle, Señor, ayúdeme, Señor, yo tengo la fe en ti, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, yo no veo nada, ni una salida, pero en algún momento usted me va a responder. Claro, Por fe nomás, amén. por fe. Uno dice, ¿no? Incluso uno de repente pone tiempo, el Señor, respóndame de aquí a tal tiempo. No, es cuando Dios quiere, ¿ya? Eso otro punto que uno debe esperar en Dios. Pero cuando uno pasa experiencias así, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una vez una hermana me decía, no, yo veía a mi mamá, dijo, cuando yo era chica, ella ya era adulta, dijo, cuando yo era chica, y no sé, pues por ejemplo, el gas faltaba. Ella decía, ya, pónganse todo alrededor y nos unimos en oración, lo vamos a ungir. Claro, disculpe, y más de alguien dirá, oye, fanático. Claro. Nosotros tuvimos un balón de gas, pero no sé cuánto tiempo, ya, cuéntenos más, y acá que está caro. Y sabe que eso fue hace años atrás que la hermana comentó eso y yo decía, no, pero uno dice, ¿será tan así? Y bueno, la cosa que ella contaba que eran varios hermanos entre ellos y ellos se pusieron a orar y dijo, ya, algunos de todos nosotros vamos a tener fe, po. Dijo, todos unámonos y oremos. Entonces ya dijo, poner las manos y la hermana me contaba y me dijo, ¿sabe que duró el gas hasta que tuvimos plata para comprar otro? Porque no teníamos. Entonces, Espérate, si esa persona no hubiera conocido a Dios, claro, o sea, nunca hubiera visto eso. no. Entonces hay un montón de gente, hermano, que solo sabe cosas, pero ellos no han tenido esa experiencia genuina de que Dios se revela a sus vidas, de que Dios los dirija, de que Dios, hermano, los ministre. Ellos no saben nada de eso, porque para mucha gente es solo teoría. Amén, así es. Y bueno, no hace mucho tiempo el gas ya se nos había acabado. Nosotros decíamos, Señor, no tenemos plata, pero bueno, Señor, multiplíquelo hasta cuando puede. Yo me puse a echar mi fe, ya yo le decía, Señor, permítame tener esa experiencia, porque yo decía, ¿cómo? Si otras personas la han tenido, ¿por qué yo no la puedo tener? Bueno, y muchas más. Entonces, yo igual le clamaba al Señor. Y sabe que el gas duró más que nunca había durado otras veces. No, nunca en la vida había durado tanto, hermano. Entonces, Dios es con nosotros. Amén. Ya, Dios es con nosotros. Dios es en nosotros y Dios es por nosotros. Por nosotros implica que Dios está a favor Amén. de nosotros. ¿Ya? Entonces, hoy, hermano, yo quiero que nosotros tengamos esa convicción. Amén. Dios es con nosotros. Anótelo usted por allí y anótelo. Porque acuérdense que en el primer programa hablamos de que es importante hablar para que memoricemos y también es importante escribir. Escribir. Anótenos usted allí en el Facebook para que se lo memorice. Usted escriba allí y coloque Dios con nosotros, luego Dios
con nosotros, ya, uno, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Tres cosas: Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros. Ya, vuelvo a repetir, ya anótelo usted por allí. Dios con nosotros, Dios en nosotros y Dios por nosotros. Entonces, no es solo, hermano, algo conceptual. La fe cristiana son, hermano, hechos empíricos. Dios está contigo, Dios se revela a tu vida por medio de la palabra, Dios te ministra, y así debe ser. Mire, deje contarle otro testimonio, hermano. Porque cuando nosotros hablamos en este programa radial Doctrina Apostólica, cuando vamos hablando de hechos históricos, no es para que usted diga, oh, el hermano Richard me habla de los reformadores, de los padres de la iglesia, de los misioneros, de aquí, de los líderes del avivamiento, sabe harto. No. Nosotros no mencionamos eso para que usted diga, todo lo que sabe. No, es para que usted entienda cómo Dios se sigue moviendo. Ya se cerró el canon, ya tenemos, hermanos, los 66 libros de la Biblia. Amén. Y la Biblia, hermano, como el libro inspirado de Dios, porque la Biblia es la biblioteca de Dios, la biblioteca sagrada. Esta Biblia siguió tocando vidas a través de la historia. La Biblia, hermano, siguió tocando vidas por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, no? Entonces, el Espíritu Santo fue tocando personas a través de la historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos hechos históricos, es para mostrarle a usted que, hermano, la iglesia siguió. Mira, luego de la iglesia primitiva, la iglesia no fue destruida. La iglesia cristiana siguió a través de los siglos. Y siguió porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Entonces, cuando nosotros mencionamos estos casos, es precisamente para mostrarle cómo el Espíritu Santo se siguió moviendo y tocando por la palabra. Entonces, déjeme contarle, hermano. Amén. No sé qué horas tenemos ya. Mire que el tiempo se nos va rápidamente, hermano, y tenemos el caso, hermano, del gran fundador de los orfanatos. Amén. Ya, George Mueller. George Mueller, hermano, el fundador de los orfanatos ya en Inglaterra. Él era de Alemania. Él había estudiado teología y estaba estudiando teología, y él no conocía a Cristo, no conocía a Dios, pero su papá le dijo: estudia para que seas reverendo luterano, porque eso te va a dar un estatus en la sociedad, vas a ser parte de la elite. Claro. Ya, entonces, él entró a estudiar teología, como hablábamos delante, como una profesión. Claro. Y resulta, hermano, que comenzó a ser uno de los mejores alumnos, tenía excelentes notas, y un día conoció a una niña que le llamó la atención, y le gustó esa niña, y él era uno de los alumnos aventajados en la universidad estudiando teología. Y resulta que un día conversó con esta niña, y esta niña le dijo: te invito a mi iglesia. Y él le dijo: ¿a qué iglesia vas tú? Voy a una iglesia disidente, que era una iglesia, digamos, de línea pietista, que vendría a ser como una iglesia evangélica. Ya, o sea, eran evangélicos, pero parecido como a los pentecostales. ¿Por qué? Porque le dan énfasis a la oración, a hablar de la Biblia, etc. Entonces, él dijo: yo voy a ir por ella, ¿no? Voy a ir por ella para ver si la puedo enamorar. Entonces resulta que él fue a esa reunión, a ese culto, que eran cultos familiares, pequeños cultos, ya, de los pietistas. Y resulta, hermano, que fue a estos cultos pietistas, y cuando llegó al culto, a él le llamó la atención, lo primero, que no había ni un lujo. Ya era simplemente una salita, algo bien pequeño, y todos estaban orando. Y eso no sucedía en la iglesia luterana. Segundo, estaban todos orando con la luz apagada. Entonces, oye, pero oye, ¿cómo son estos hermanos? Y oraban. Y lo que le impactó a él es que veía a los hermanos orar, y él, porque después él lo cuenta en su testimonio, él cuenta: y lo que más me impactó es que yo los veía orar, pero como que Dios estaba frente a ellos. Y él nunca había orado así, porque él no conocía a Dios. Él estaba estudiando teología, él había ido a la iglesia luterana, pero él nunca había tenido una relación con Dios. Entonces, al primer culto fue por la niña, al segundo culto fue porque él
quería saber qué se sentía orar como oraban ellos. Y él comenzó a orar: Señor, si tú estás aquí conmigo, si tú estás frente a mí, Señor, tócame, Señor, yo creo en Jesucristo. Y el Espíritu lo toca y él confiesa a Cristo, y a partir de allí Dios comienza a tocarlo. Y ya después no iba por la niña, ya después él quería hablar más de Dios, quería conocer más de Dios. Ya no estaba estudiando teología por un tema profesional, sino que estaba estudiando teología porque quería usar ese conocimiento para ser un misionero. En primer término, él quería ser misionero a los judíos. Finalmente fue un líder que Dios usó para salvar a muchos huérfanos. Pero se da cuenta, él por primera vez vio que había gente que hablaba con Dios de una manera tan extraordinaria en un culto pequeño, porque él siempre vio el luteranismo como una religión. ¿Se da cuenta? Cuando vio a gente que hablaba con Dios de esa manera tan extraordinaria, él dijo: es que ellos tienen una relación, y se dio cuenta que él nunca había tenido esa relación. Amén. Bueno, y cuando nosotros tenemos esas experiencias con Dios, nosotros queremos hacer cosas para Dios. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión, creemos que Dios es real, que Dios, como decías tú, que Dios está en nosotros, está por nosotros. ¿Y cuál era el otro? Está se me olvidó, eran tres. Con nosotros, en nosotros, por nosotros. Por es a favor. Gloria al Señor. Entonces, si creemos eso, si lo creemos con todo nuestro corazón, eso nos va a impulsar también a hacer cosas para Dios. ¿Ya? Porque creemos que Dios es real, que Dios sigue actuando, que Dios no tiene límites, que Dios puede hacer cosas increíbles, y esa es nuestra fe. Ya, una fe activa, una fe real en nuestras vidas. Tremendo, hermano. El tiempo se nos fue rápidamente, hermano, así que usted anote allí. Amén. Para que lo memorice, coloque en el Facebook: Dios, escríbalo para que lo memorice. Dios Amén. Es conmigo, o Dios con nosotros, Dios en nosotros, y Dios por o a favor de nosotros. Ya, usted tiene si usted realmente es cristiano y es cristiana, usted tiene que tener la convicción de que usted tiene una relación real con Dios. Ya, comparta esta temática, hermano, y la otra semana, ya, si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo la tercera parte acerca de la secta de los adventistas. Ya hoy día quisimos compartir, y vamos a compartir otra temática acerca de Jacob. Amén. Pero el Espíritu, hermano, nos movió a hablar de esto, hermano, y nosotros tenemos que ser sensibles. Así que comparta esta temática allí en su Facebook, en su red social, hermano. Y si usted quiere escríbanos al correo doctrinaapostolica@gmail.com, o también nos puede, hermano, escribir al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Le enviamos un cariñoso saludo a nuestro amado pastor Waldo Yarse, que vi algunos comentarios de él allí. Dios bendiga a nuestro amado pastor. Le enviamos un fuerte abrazo, y a los hermanos de la congregación evangélica pentecostal El Señor Viene. También saludamos a todos los pastores, hermanos que escuchan el programa, pastor, evangelista, hermano en general. Y le enviamos también un saludo a nuestro estimado pastor Hugo Albornoz, y al obispo Israel Ampuera, su esposa, y a todos los pastores también de este ministerio, y a todos los ministros del Evangelio que predican la palabra en diferentes latitudes del mundo. ¿Ya? Todos nosotros tenemos que tener la convicción que Dios es, hermano, con nosotros, que Dios está en nosotros por medio del Espíritu Santo, que Dios es con nosotros, ya que Cristo está con nosotros, hermano, y que Dios es a favor de nosotros. El Dios de la gloria, hermano, el Padre de la gloria está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo se nos fue, mi hermanita Francesca. Despídase, y ya nos veremos, si el Señor lo permite, el lunes. Amén. Bueno, Dios les bendiga, y bueno, fue una tremenda bendición, porque sabemos que el Señor nos habla primero a nosotros. Claro. Para que aumente nuestra fe. Ya, así que el Señor nos ayude, y creer que siempre Dios está con nosotros, por nosotros y en nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gloria al Señor. Gracias, hermano Steven, por su excelente trabajo. Dios bendiga a todos los auditores. Sigan escuchando Radio Fe, hermano. Manténganse aquí en línea. Y los que quieran, hermano, entonces nos pueden escribir. Y lo único que les podemos pedir nosotros, hermanos, que usted ore por nuestras vidas. Ya siempre hay gente que
está orando por nosotros y para nosotros es una maravilla, hermano. Amén. Y esa oración, hermano, creo que van a resultar en bendición para nuestras vidas personal, hermano, y también para nuestra vocación de enseñar la palabra de Dios. Muchas gracias, mi pastor, por haber estado ahí en sintonía. Gracias al Señor por nuestro pastor Waldo. ¿Cómo está la pastora Jacqueline? Dios bendiga a nuestra amada pastora Jacqueline. También gracias a mi pastora Jacqueline. Amén. Y gracias a todos los hermanos que nos escribieron. Yo voy a leer cada uno de los comentarios, hermano. Me doy el tiempo, los voy leyendo uno por uno y los voy respondiendo. Así que allí escríbanme, hermano, y compartan esta temática si tienen a bien el compartirla, y oiga de nuevo este video, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Gracias, mis amados hermanos, y nos despedimos con un Maranata. El Señor viene. Amén. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También le invitamos a seguirnos por Facebook a través de la página Richard Riquelme. Dios les bendiga.